Estimadas y estimados, buenos días, buenas tardes o buenas noches, según cuando me estén escuchando. En el día de hoy vamos a seguir trabajando una perspectiva crítica del periodismo, particularmente cuestionando aquellos mitos, ¿no? O aquellas suposiciones que muchas veces nos plantean en nuestra formación académica y que tienen que ver básicamente con la objetividad periodística, con la neutralidad periodística, con la equidistancia. Y para ello no lo vamos a trabajar solamente a partir de la reflexión, sino también a partir de alguna serie de autores. Particularmente en el día de hoy vamos a ver los casos de Gabriel García Márquez, de Rodolfo Walsh y de John Reed. Previamente ya habíamos tenido un acercamiento de tipo epistemológico para avanzar con estas críticas. En primer lugar, con dos autores muy reconocidos en el campo de la epistemología, como son Thomas Kuhn y Norwood Hanson. Bien, autores que cuestionan directamente el método de la observación en la ciencia o que incluso señalan que no siempre un paradigma se establece y perdura infinitamente, ¿no? Sino que allí hay un cuestionamiento a cómo los manuales que enseñan la ciencia nos plantean un supuesto evolucionismo, una mirada evolucionista del conocimiento, lo cual se ha comprobado que no es así. En este sentido, traemos estas miradas de la epistemología para cuestionar las miradas que plantean que el periodismo es y debe ser completamente objetivo, ¿no? Y este cuestionamiento parte de la esencia del ser humano, una esencia que está basada a partir de la subjetividad, de una experiencia que hemos vivido, de una religión, de una filosofía de vida, de un género con el cual nos sentimos representados. Entonces todo esto influye en nuestro modo de ver la vida, nuestro modo de interpretar el mundo y por lo tanto generamos diferentes narrativas acerca de la realidad, que la mayoría de los casos no es simple como muchas veces se plantea, sino que es demasiado compleja. En segundo lugar, revisamos dos textos vinculados al periodismo. Por un lado, el texto de Rodrigo Alsina, que habla de la construcción de las noticias, es decir, que pone en primer lugar la existencia de un periodista que construye un mundo posible, es decir, construye una noticia a partir de el mundo real en el cual ocurren los acontecimientos y el mundo de referencia que tiene que ver con las representaciones y la mirada del periodista que publicará la nota. En segundo lugar, con Pascual Serrano, otro periodista español, en el cual directamente cuestiona en su libro Contra la neutralidad estas ideas de objetividad, de equidistancia, ¿no? Y señala, como habíamos destacado de un comienzo, que el periodismo necesita corazón. A partir de estas premisas es que vamos a analizar, bien, por un lado, dos textos puntuales y después una biografía de uno de los autores y periodistas que vamos a analizar en el día de hoy. En primer lugar, una especie de conferencia que da Gabriel García Márquez en el marco de la asamblea número 52 de la SIP, bien, de la Sociedad Interamericana de Prensa. Este discurso lo da en el año 96 y es bastante conocido porque lo titula como el mejor oficio del mundo. El mejor oficio del mundo que, muchos y muchas lo han definido a continuación de este modo. Gabriel García Márquez plantea de modo muy interesante que antes no existían las escuelas de periodismo. Esto significaba que no había licenciados o técnicos, sino que la formación de un periodista se daba directamente en lo que es la redacción, por un lado, ¿sí? Un joven periodista ingresaba y se iba formando a través de grandes plumas que ya tenían un recorrido.
pero puntualmente señalar con el café de las 5 de la tarde, bien, un momento en el cual los periodistas iban a tomar café o a fumar y en el cual aprovechaban justamente para conversar y continuar su formación. Para ello era importante la existencia de una base cultural. Bien, ¿qué significa esta base cultural? Que de algún modo, de una mirada pesimista, Gabo señalaría, ¿no?, que en la actualidad no estaría ocurriendo, lo cual de algún modo yo diría que no es tan así, ¿no? Pero él planteaba que la lectura era una adicción laboral, y también planteaba que el principal aprendizaje era de modo autodidacta. Sin embargo, con el tiempo fue apareciendo las escuelas, las universidades, ¿no?, que es en donde nos hemos formado todos nosotros y todas nosotras, las cuales brindan un respaldo académico. Y aquí Gabriel García Márquez plantea que el resultado no ha sido alentador. Yo voy a señalar, a enumerar las críticas que él hace, pero no sé si coincido con todas. Pero de todos modos, planteémosla. Él plantea que los estudiantes están desvinculados y desvinculadas de la realidad, cosa que personalmente no creo que ocurra así. En cambio, sí coincido en que ha aumentado el protagonismo del y la periodista por sobre la vocación. Bien, esto para mí se ve muy claramente en el protagonismo de las notas, ¿no? O en programas de televisión o de radio, ¿no? Muchas veces parece que el periodista que narra el acontecimiento parece que fuera más importante que el acontecimiento en sí. Menciona falta de creatividad, menciona falta de práctica, lo cual es verdad que a veces algunas formaciones lo tienen, pero también es verdad que muchas otras formaciones tienen muchísima práctica dentro de su currícula educativa. Continúa señalando que hay problemas de ortografía y de gramática, lo cual es verdad que a veces se ve, plantea dificultad de comprensión y, de modo para mí muy certero, habla de una sacralización de la primicia a cualquier precio, ¿no? La primicia por encima incluso de la fidelidad de los acontecimientos, podríamos decir nosotros, ¿no? Y aquí él menciona ya no dos críticas, sino dos miradas de él, que plantea que la mejor noticia no es la que sea primero, sino la que sea mejor, que creería que todos y todas coincidiríamos. Y en segundo lugar, que el periodista tiene que tener una curiosidad por la vida. Gabriel García Márquez, bien formado en una redacción, bueno, más conocido por muchos de nosotros por sus libros, plantea que el periodista no evolucionó a la misma velocidad que sus instrumentos y los periodistas se extraviaron en el laberinto de una tecnología disparada sin control hacia el futuro, ¿no? Es interesante esto en épocas de redes sociales, en épocas de internet, y pensar si efectivamente la tecnología ha avanzado tan velozmente que por momentos el periodismo va corriendo atrás, no se ha sabido adaptar, o a veces depende demasiado de estos recursos, ¿no? Hay veces que tal vez depende más de, o le presta más atención, ¿no?, a lo que ocurre en las redes sociales que lo que ocurre a través de una fuente propia. Sin embargo, él cree que han habido avances y entre estos avances plantea que las noticias que antes eran meramente informativas ahora comienzan a dar lugar a la opinión o a la interpretación, a los comentarios y al revés, bien, que las notas de opinión se han enriquecido más con información, cosa que antes no ocurría. Cuestiona también, a mí no me parece tan relevante, pero cuestiona el uso de grabador. Personalmente creo que no sea tan así, me parece que creo que la mayoría de los periodistas hacen un buen uso de esta herramienta. Plantea que, como última crítica, que el infortunio en las facultades de comunicación social es que enseña muchas cosas útiles para el oficio, pero muy poco del oficio mismo. ¿Bien? Para reflexionarlo. Señala tres prioridades, tres pilares que deberían tener las formaciones: priorizar las aptitudes y la vocación,
que todo el periodismo debe ser investigativo, debe tener una fuente de investigación y que la ética debe acompañar siempre al periodismo como el zumbido al moscardón, ¿no? Esa última frase me parece que es bonita, que está bien planteada y también, bueno, seguramente coincidirán conmigo en que no siempre el periodismo pone en primer lugar a la ética. El segundo de los textos que vamos a ver es la carta abierta de un escritor a la Junta Militar, un texto bastante conocido de Rodolfo Walsh, una carta que él publica el 24 de marzo. No publica, él escribe y comienza a repartirlas por las redacciones el 24 de marzo de 1977, es decir, justamente un año después del comienzo de la última dictadura militar en la Argentina. Y mientras está haciendo este reparto de las cartas, ¿no? Va dejándolas en algunos buzones, es acribillado, ¿no? Por miembros de la dictadura o estas fuerzas parapoliciales, paramilitares, y bueno, se lo terminan llevando y hasta la fecha de hoy Rodolfo Walsh es un desaparecido de la última dictadura militar. Plantea en esta carta, y me interesa señalar lo siguiente, ¿no? En el caso de Rodolfo Walsh, es el ejemplo, ¿no? De lo que en algún momento se denominó y generó bastante debate, al menos en Argentina, del periodismo militante, ¿no? Rodolfo Walsh claramente era un periodista militante. Desde nuestra mirada, en esta mirada que planteamos a través de las clases, de los videos, no adherimos al periodismo militante porque muchas veces entran en tensión, ¿no? El periodismo y la militancia, o muchas veces, o casi siempre, o siempre. Pero bueno, no me interesa señalar ese planteo. Me interesa señalar que aquí había una persona, un periodista, que le ponía el corazón a las ideas que defendía. Y dentro de ponerle el corazón a estas ideas que defendía, lo hacía con muchísima coherencia, a tal punto de haber pasado a la clandestinidad y ejercer el oficio de la clandestinidad, y a tal punto que lo terminaron matando por esta coherencia y esta perspectiva. En este caso, decidí escoger esta carta por el grado de precisión que tiene cuando solamente había transcurrido un año de dictadura militar. Hoy en día se saben muchas cosas de la dictadura, pero también han pasado muchas décadas, ¿no? Desde que terminó. Mucho tiempo desde que terminó la última dictadura militar. Y aquí Rodolfo Walsh debe ser con seguridad uno de los primeros, o tal vez el primero, que con tanta claridad, bien, explica por un lado las masacres que estaba generando el gobierno de facto, ¿sí? Pero no solamente el grado de violación a los derechos humanos, sino también sus consecuencias socioeconómicas en la población. Esto me parece que tiene una claridad y por eso escogemos esta nota, ¿no? Una claridad, una precisión, una enumeración, ¿sí? Que años más tarde se vio, se notó. Él plantea que en un principio que es obligado esta forma de expresión clandestina y ya comienza con una frase que es repetida y que es recordada, ¿no? Lo que ustedes llaman aciertos son errores, lo que reconocen como errores son crímenes y los que omiten son calamidades. Vincula desde el comienzo de su carta los intereses de los militares con los intereses de las minorías económicas, bien, de la élite, que han sido derrotados bajo la democracia. Bien, ¿cuáles son los intereses de estas minorías, de estas élites
que están vinculados con el de los militares. La prohibición de los partidos, la intervención de los sindicatos, el amordazamiento de la prensa y la instalación del terror más profundo que ha conocido la sociedad argentina. Señala la existencia de cárceles clandestinas, la existencia de campos de concentración, los secuestros, las torturas, los fusilamientos, los modos de tortura, el submarino, el suplete, el potro, y los combates informados por la dictadura que en verdad directamente fueron masacres, acribillamientos. ¿Por qué dice esto? Bueno, porque nunca hay oponentes heridos, ¿no? Plantea, ¿sí?, el vínculo entre el ministro de Economía Martínez de Hoz y los monopolios internacionales, bien lo que más tarde se llamaría como el capital financiero internacional. Felipe Piña señala en algún momento que cuando lo escogen a Martínez de Hoz como ministro de Economía, y cuando le informan, vos vas a ser el ministro de Economía, estaba en un safari, ¿no?, cazando leones en África, ¿no?, para que vean el vínculo y a qué clase social pertenecía Martínez de Hoz. Y plantea que la política económica de la dictadura es la miseria planificada. Interesante, la miseria planificada. Es interesante porque muchas veces de miradas muy ingenuas creemos que bueno, el crecimiento de la pobreza, de la indigencia, del hambre, bueno, esos son errores políticos, económicos, ¿no? Bueno, acá dice, no, esto es una planificación de la miseria. Se buscó beneficiar a estos y para eso hay que perjudicar a todos los que están aquí. Caída del 40% del salario real. La participación de los trabajadores y las trabajadoras pasa de más o menos el 50% del PBI al 30%. Aumento de la jornada laboral, el congelamiento de salarios, el aumento de la desocupación, caída del consumo, aumento de la mortalidad infantil, empeora la salud. Bueno, muchas veces en Argentina nos preguntamos, bueno, ¿cuándo se complicó el país? ¿No? ¿Cuándo se jodió la Argentina? Ahí me parece que Rodolfo Walsh comienza a señalar algunos puntos que más tarde confirmarán otros autores en historia económica, ¿no? Por ejemplo Aldo Ferrer, ¿sí?, o Rapoport, entre otros y otras. Cae el PBI, aumenta la deuda, aumenta la inflación. Recordemos que la llegada de las políticas neoliberales con la dictadura venían a bajar la inflación del último peronismo y sin embargo la aumentan. Y todo eso al mismo tiempo que aumentaba el gasto militar. Las relaciones con el FMI, bien, que representa en el fondo, dice, la vieja oligarquía ganadera, es decir, la sociedad rural, la nueva oligarquía especuladora, ¿no?, la bolsa de comercio, el capital financiero, la City porteña, y el vínculo con monopolios internacionales, bien, como las automotrices, Siemens, eso, bien. Y todo esto al mismo tiempo que se nacionalizan los bancos, incluso termina con una corrida bancaria fenomenal la dictadura en sus últimos años y la apertura irrestricta de las importaciones. Hay un comercial bastante recordado en el cual la dictadura plantea las sillas argentinas como de mala calidad y que la importación, la libre importación de sillas tendería justamente a beneficiar la calidad de la producción. Bueno, no fue así, se destruyó la industria argentina y hay una película que se llama Plata Dulce que refleja bien todo este clima de época. Como les decía, me interesa la precisión, la claridad y cómo se adelanta a muchísimos otros y otras. Lo hace en plena dictadura, de la clandestinidad y lo termina pagando con su vida. La última frase a mí me gusta también y se las voy a leer textual. Estas son las reflexiones que en el primer aniversario de su infausto gobierno he querido hacer llegar a los miembros
de su gobierno para ser, con las dudas, ¿no?, de ser escuchado, con la certeza de ser perseguido, pero fiel al compromiso que asumí hace mucho tiempo de dar testimonio en momentos difíciles. Dar testimonio en momentos difíciles, ¿sí? Y me parece interesante, sobre todo cuando muchas veces creemos que es difícil comunicar, que hay condiciones difíciles. Bueno, esa era mucho más de la que seguramente nos podremos enfrentar. Para terminar, el último autor que he escogido es John Reed. Es un periodista estadounidense que vivió muy pocos años, falleció a los 32 años, se contagió de tifus. Es el único extranjero cuyos restos descansan en el Kremlin, en la Plaza Roja de Rusia. Y esto se decidió, bueno, porque justamente John Reed fue tal vez el mejor cronista de la revolución bolchevique de 1917. John Reed había nacido en una familia acomodada de muy altos recursos. Por esta razón él pudo estudiar en Harvard, tuvo una excelente educación, y en lugar de realizar una tarea tranquila, ¿no?, con las comodidades que le daba su familia, con las comodidades que le podía otorgar haber estudiado en una de las universidades más prestigiosas del mundo, él decidió poner su pluma a favor o a escribir de los sectores económica y socialmente más desprotegidos. ¿Bien? Esto me parece sumamente interesante, ¿no? Porque yo les comentaba con Pascual Serrano que el periodismo necesita corazón. Creo que a medida que uno, sobre todo viendo trayectorias periodísticas, que uno de los rasgos más importantes es la coherencia. Bien, la coherencia a lo largo del tiempo. Lo he planteado en algún momento. Por supuesto que es de una persona racional, de una persona que tiene autocrítica, ir cambiando sus modos de pensar a medida que van sucediendo los años. Ahora, también es verdad que hay una serie de ideas de fondo que uno puede mantener, que muchos periodistas, muchas personas las mantienen, y esta coherencia me parece sumamente valiosa. Sobre todo porque uno ve muchos casos de personas que de repente están acá y cuando le convienen están del otro lado, de la vereda opuesta, ¿no? Con un egoísmo que solamente siguen el beneficio personal. Bueno, hay otras que, aunque les signifique una gratificación, una mejora de vida, o aunque le jueguen en contra, mantienen esa coherencia. John Reed me parece que es una de estas personas. Elegimos a él por dos razones puntuales. En primer lugar, porque, como les decía, tiene una de las mejores crónicas de la revolución bolchevique de 1917. Esto se transformó en un libro que es vendido hasta el día de hoy, 10 días que estremecieron al mundo. Esto ha llevado el reconocimiento, ¿sí?, incluso de los líderes de aquella revolución, caso muy concreto, Lenin, que escribió uno de los prólogos. Y además también porque previamente a cubrir este acontecimiento, ¿no? Y pensemos en 1917, que no era tan simple decir, bueno, me voy de Estados Unidos a Rusia, ¿no? Incluso la película Reds, Rojos, que justamente narra la vida de John Reed, muestra, ¿no?, todo este camino, ¿no? Viajar desde Estados Unidos a Europa, después interminablemente con el tren, el uso de barcos. Digo, bueno, no es como ahora que hacemos un par de escalas en avión. En aquel momento era, bueno, realmente ir a un lugar completamente desconocido, un idioma completamente desconocido, un camino larguísimo. Bueno, todo ese costo lo llevó a cabo, o sea, viajó al lugar de los hechos. Mientras hoy muchos y muchas prefieren o preferimos hacer tareas de escritorio, ¿no?, repasar redes sociales, repasar videos. Bueno, él directamente fue al lugar de los acontecimientos. Y esto se ve casi 10 años antes, cuando fue la revolución en México, ¿sí?
porque él justamente también se mueve al lugar de los hechos, ya más cerca de Estados Unidos, y cabalga junto a Pancho Villa, y luego esto se transformará en el libro México Insurgente. Entonces, ¿qué me interesa John Reed puntualmente? Bueno, su compromiso, claramente poner su corazón, su coherencia, pero desde el punto de vista del periodista, ir al lugar de los acontecimientos, viajar a México y cabalgar con Pancho Villa, realizar crónicas y transformarlo en un libro. Más tarde ir hacia Rusia y cubrir prácticamente en vivo lo que fue la revolución bolchevique. Digo, estos dos acontecimientos me parecen sumamente interesantes. Me pregunto si nosotras realizamos eso, viajamos al lugar de los hechos o preferimos muchas veces trabajar a la distancia. Y bueno, además con una pluma de muchísima calidad y agregando por último, que ya lo comentamos, que tenía una serie de comodidades por las cuales no era tan necesario hacer todo este esfuerzo con el cuerpo, ¿no? Incluso en el libro de cuentos Hija de la Revolución, una de los prólogos, ¿no? Señala que está viajando en el medio ahí de esos conflictos bélicos que están en la zona de los Balcanes y que de repente, bueno, van en un autito y de repente cae una bomba en el lugar donde estaba el auto hacía unos minutos. Y mientras todos estaban asustados, atemorizados, John Reed estaba chocho de satisfacción de saber que efectivamente estaban en el lugar de los acontecimientos. Gabriel García Márquez, Rodolfo Walsh, John Reed, me parecen que son tres casos muy claros de que, bueno, no necesariamente la supuesta objetividad, la supuesta neutralidad hace a los buenos periodistas y además desde sus diferentes puntos, desde sus diferentes perspectivas, desde sus diferentes épocas, contextos, nos señala una serie de puntos para mejorar la profesión del periodismo y para pensar nuestra formación. Así que, estimados, estimadas, espero que les haya sido interesante, espero que puedan leer bibliografía respecto a estos tres autores que seguramente les será de mucha utilidad y los enriquecerá en su trabajo.